5, 4, 3, 2, 1. Corporación Universitaria Minuto de Dios presenta Análisis biomecánico del Byte 15. Trabajo realizado por Sebastián Martínez, Cristian Chávez, Luis Palencia y Cristian Díaz. Bienvenidos. En este video resaltaremos la importancia del Byte 15. El ajuste biomecánico en el ciclismo, de sus siglas en inglés Byte Fitting, se puede considerar una rama dentro del propio análisis del movimiento humano. Es la adaptación de la bicicleta al ciclista, mediante el análisis biomecánico. Como sabemos, las bicicletas vienen ensambladas de fábrica con componentes estándar, que si bien están pensados para que sean los mejores para el promedio de usuarios, están lejos de ser óptimos para cada caso en particular. El Byte Fitting nos ayuda a reducir lesiones, contracturas musculares, dolores articulares y mejora la comodidad. Además, obtenemos la máxima eficiencia en el pedaleo, y actualmente el ajuste biomecánico en el ciclismo se está consolidando como una especialidad debido a la existente creciente demanda de mercado. Este está siendo realizado tanto como profesionales sanitarios, como otros profesionales no sanitarios pertenecientes al sector de la mecánica y reparación de bicicletas. El ciclismo se trata de un deporte de repetición y por lo tanto somete a un desgaste a las diferentes articulaciones implicadas en él. Según Marin Periano y otros, la mejor posición sobre la bicicleta será aquella que proporcione la máxima comodidad, eficiencia y evite lesiones. Como siempre se ha dicho, se trata de adaptar la bici al ciclista, nunca el ciclista a la bici, según Yago Alcalde Gordillo. Objetivo general: analizar la postura corporal y las dimensiones de la bicicleta de un ciclista de MTB, su estructura y función con relación a la mecánica al momento de montar sobre la bicicleta. Objetivos específicos: saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación al ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte. Manejar las variables biomecánicas derivadas del movimiento humano, siendo capaces de justificarlo, así como de prever su comportamiento bajo unas circunstancias preestablecidas. Realizar un análisis biomecánico del pedaleo ciclista, siendo capaz de ofrecer información de utilidad al sujeto evaluado. Se realizó el respectivo análisis antropométrico, en donde se tomaron las medidas longitudinales, perimétricas y físicas del ciclista, con el fin de llevar un registro detallado de los aspectos morfológicos al momento de ser necesaria una intervención más específica. Análisis estadístico del ciclista. Nombre: Alfonso García Uribe. Edad: 37 años. Sexo: masculino. Patologías: no, aparentemente sano. Ciclismo, montaña. Estado físico: activo físicamente. Talla: 1,72 centímetros. Peso: 73,8 kilogramos. INC: 24,68. Longitud de entrepierna: 82 centímetros. Longitud de brazos: 62,5 centímetros. Perímetro del abdomen: 85 centímetros. Perímetro pecho: 96,2 centímetros. Perímetro de la cadera: 96 centímetros. Perímetro del muslo: 51 centímetros izquierdo. 52,3 centímetros derecho. Perímetro de la pantorrilla: 34 centímetros izquierdo. 35 centímetros derecho. Perímetro del bíceps: 28,6 centímetros izquierdo. 29 centímetros derecho. Acá podemos observar los datos tomados de la bicicleta Scott Scale, antes y después del Byte Fitting. Retroceso del sillín pre y post Byte Fitting. Según el artículo Biomecánica aplicada al ciclismo, dice que el sillín debe estar en una posición horizontal, dependiendo de la modalidad del ciclista. En este caso, el corredor de ciclomontañismo posee el sillín 5 grados de inclinación hacia adelante por comodidad y por su categoría. Pre-post. Conforme a los métodos utilizados en este Byte Fitting, se logró una adaptación en la bicicleta a la altura del sillín, pasando de 71,5 centímetros a 72,5 centímetros.
También se tomó una medida con la cinta métrica para determinar el retroceso del sillín, donde la Unión Ciclista Internacional, UCI, 2017, contempla como obligatoriedad el situar la punta del sillín como mínimo 5 centímetros detrás de una vertical que pase por el eje del pedalier. Método COPS. Se utilizó el método COPS para determinar el óptimo retroceso del sillín y medir el óptimo ángulo que debe poseer la rodilla en relación con la biela. Justo al momento de realizar la mayor fuerza de ejecución, se toma la posición de la rodilla cuando el pedal está a las 3 en punto con la biela en horizontal respecto al suelo, en donde la rodilla debe permanecer paralela al eje del pedal. Este método se emplea con el fin de reducir la fuerza máxima de trabajo que utiliza la rodilla con relación a sus flexores y extensores. Con la ayuda de una plomada se realizó este proceso y se contrastó con el programa Kinovea para tener una mayor probabilidad de ajuste. Método Lemón. Se utilizó el método de Lemón para determinar la apropiada altura del sillín con relación al eje de la biela y así evitar una indeterminada flexión al momento de mayor presión de la articulación de la rodilla o una hiperextensión que pueda producir lesiones y dolores en la parte posterior de la rodilla. Para esto tomamos la longitud de pierna del ciclista con un nivel y se multiplicó por 0.885 según como lo propone el método. Análisis Kinovea. Trayectoria del tobillo. Aquí podemos observar la trayectoria del tobillo. Se evidencia que la trayectoria es desigual e inconstante, lo que afecta en gran medida a la cadena cinética y a la eficiencia de pedaleo. En cambio, aquí se puede observar que el pedaleo es circular y estable, lo que le permite al ciclista tener mayor eficacia en el pedaleo y menor gasto energético posible. Aquí ya podemos observar la comparación entre la trayectoria del tobillo, realizado en el pre-fitting y el post-fitting. Ángulos de las rodillas. Este ángulo se determina tomando como referencia el tobillo, maléolo lateral, el eje de la rodilla, epicóndilo femoral lateral, y la cabeza del fémur, trocánter mayor. El ángulo de la rodilla se ajusta al elevar o bajar el sillín. El ángulo máximo de rodilla se mide cuando la pierna está en el punto muerto inferior de la pedalada. El ángulo mínimo de rodilla se mide cuando la pierna está en el punto muerto superior de la pedalada. Los ángulos óptimos, según Alcalde y varios estudios realizados para ciclistas de montaña, son de ángulo mínimo de 70 grados, ángulo máximo de 145 a 150 grados. Aquí podemos observar 3 tomas de ángulos realizados durante el pedaleo. En el ángulo máximo solo llega a alcanzar 141 grados. Y en el ángulo mínimo le falta poco para llegar a los 70 grados recomendados. Tiene un retroceso de la rodilla de 2 centímetros. Aquí ya podemos observar otras 3 tomas de ángulos realizados durante el pedaleo, después de haber hecho el bike fitting. En el ángulo máximo logra alcanzar los 145 grados deseados. Y en el ángulo mínimo supera los 70 grados que son recomendados. Y tiene un retroceso de la rodilla de 1 centímetro. Aquí vemos la comparación de ángulos obtenidos en el pre-fitting y el post-fitting. Teniendo en cuenta que la altura adecuada del asiento y del ángulo de la rodilla son importantes para la transferencia más eficiente de la potencia a los pedales. Un asiento bajo da como resultado ángulos de las rodillas bajos que pueden dar lugar a dolores en la parte frontal o lateral de la rodilla. Un asiento alto da como resultado ángulos de las rodillas altos que pueden dar lugar a dolores en la parte trasera de la rodilla, isquiotibiales y tendones de Aquiles. La goniometría dinámica establece un ángulo de trabajo entre 30 a 40 grados de flexión de rodilla durante el pedaleo. Según Alcalde y diferentes artículos de biomecánica del ciclismo, proponen ángulos óptimos de rodilla anterior de 108 a 112 grados. Aquí observamos en primera instancia que el ciclista no está trabajando en los grados óptimos de flexión de rodilla, 30 a 40 grados, de la goniometría dinámica. Y en segunda instancia, que le hace falta pocos grados de extensión para poder llegar a los grados óptimos de 108 a 112 grados recomendados de la rodilla por la parte anterior.
Luego aquí se evidencia, que ya el ciclista ha podido obtener los ángulos recomendados, 30 a 40 grados, utilizados por la goniometría dinámica. Y seguido también pudo alcanzar esos grados de extensión que le faltaba para estar entre el rango de 108 a 112 grados de flexión de rodilla por la parte anterior. Aquí ya observamos la comparación de ángulos obtenidos durante el pre-fitting y el post-fitting, logrando que el ciclista alcance ángulos óptimos que puedan llegar a suponer un estrés excesivo en las rodillas, la espalda baja, lesiones a nivel de la musculatura flexora de la rodilla y en la banda iliotibial. Ángulos del torso y hombro. El ángulo del hombro se determina tomando como referencia el cánter mayor, cadera, el acromión, el centro de la punta del hombro, y la muñeca de las manos. Otros autores también toman estos ángulos pero hasta el codo, dependiendo la aerodinámica que se necesite en su respectiva disciplina. El ángulo del torso es el ángulo formado por el hombro, cadera y una línea horizontal. El ángulo del torso se puede ajustar tanto, por elevar el sillín o cambiando el ángulo de la potencia y barra o longitud. Aquí observamos que el ciclista obtiene ángulos del hombro insuficientes a los recomendados, y los ángulos del torso están un poco sobrepasados de grados, lo que no le permite más aerodinámica, pero sí una posición más cómoda. La ciencia del ciclismo se inclina por una posición más vertical en las manetas, debido a que esto proporciona una mejor respiración y gasto de energía. Y luego evidenciamos que el ciclista logra alcanzar el ángulo mínimo del hombro y ya se pudo nivelar los grados del torso. Se busca una posición de la espalda más o menos erguida para prevenir molestias y lesiones a nivel de la espalda. Se puede observar la comparación de ángulos obtenidos en el pre-fitting y el post-fitting. Los ciclistas de montaña prefieren un ángulo del torso de alrededor de 45 grados, lo que proporciona un ángulo de la cadera más abierta y con capacidad de generar la máxima potencia posible. Por último, podemos observar los diferentes ángulos obtenidos por medio de la goniometría dinámica, que son: extensión de la rodilla máximo, 145 grados, ángulo del hombro, 80 grados, flexión de rodilla mínimo, 71 grados, y ángulo del torso, 45 grados. Análisis Skills Vector. Análisis en rodillos de equilibrio. Aceleración angular rodillas. Observamos que el ciclista presenta mayor aceleración en el post-15, especialmente en su rodilla derecha. Aceleración angular tobillos. Evidenciamos que en el pre-15 el ciclista desarrolla una mayor aceleración en su tobillo izquierdo, pero en el post-15 iguala la aceleración en ambos tobillos. Velocidad angular rodillas. Mediante las gráficas notamos que la velocidad en las rodillas en el pre-15 no es constante y ya en el post-15 el ciclista tiende a mejorar la constancia en la velocidad. Velocidad angular tobillos. Comprobamos mediante la gráfica que la velocidad angular en el tobillo derecho en el pre-15 es inferior a la velocidad desarrollada en el post-15 en el mismo tobillo, ya que se evidencia picos más altos en la gráfica. Análisis en pista. Aceleración angular rodillas. Se puede evidenciar que en el pre-15 la aceleración en las rodillas presenta picos inferiores con una leve predominancia en la rodilla izquierda, a comparación en el post-15, donde se aprecia claramente una mayor aceleración en ambas rodillas. Aceleración angular tobillos. Observamos que la aceleración angular en el pre-15 es inferior especialmente en el tobillo derecho del ciclista, y en el post-15 se percibe una mejoría notable en la aceleración del mismo tobillo. Velocidad angular rodillas. Podemos evidenciar que la velocidad en las rodillas del ciclista en el pre-15 presenta picos levemente menores al post-15, donde la velocidad de las rodillas es mayor. Velocidad angular tobillos. Se determina por medio de la gráfica que en el pre-15 la aceleración del tobillo derecho es menor a comparación del post-15, donde el mismo tobillo presenta picos más altos de aceleración. Centro de gravedad. Determinación del centro de gravedad en el cuerpo humano mediante el método segmental, por el profesor Edgar Lopategui Corsino.
En este ejercicio de laboratorio el objetivo es aprender a localizar el centro de gravedad en una figura humana durante un ejercicio o práctica de una destreza deportiva. En el caso de nuestro trabajo del bike fitting, se localiza el centro de gravedad de nuestro ciclista, utilizando el método planteado por el profesor Lopategui, proporcionándole los datos de las coordenadas X y Y. Luego se procede a tabular en la hoja de trabajo y se multiplican los datos suministrados anteriormente por unas variables ya establecidas de los porcentajes del peso segmental. Por último se representa la ubicación del centro de gravedad para todo el cuerpo con las sumas finales de las coordenadas X y Y en la hoja de trabajo. Plan de mejoramiento. Se llevará a cabo el plan de mejoramiento con el propósito de corregir errores evidenciados en el ciclista y de este modo potenciar su rendimiento físico y contribuir a la prevención de lesiones. Para esto se realizará una planeación detallada durante un tiempo determinado de los ejercicios que el deportista va a realizar. Uno de los principales errores que observamos fue la mala posición del ciclista sobre la bicicleta, ya que este se encuentra en cadena cinética cerrada apoyado el metatarso sobre el pedal sentado en el sillín y además está recostado sobre el manillar, ejerciendo impulso con las piernas y estabilizándose con los antebrazos y el tronco. Debido a esto se le sugirió al deportista realizar el gesto del pedaleo utilizando una máquina estática en el gimnasio para asimilar el movimiento y corregir los errores técnicos del deportista durante esta fase crucial. Para así tener un desplazamiento correcto y un movimiento biomecánico adecuado del ciclista en relación con su bicicleta. Y principalmente en esto se basará los ejercicios que trabajaremos en el deportista en su tren inferior. Para fortalecer y evitar lesiones y no aumentar un sobrepeso el tren superior, ya que en este segmento de su cuerpo se trabajará mayormente con ejercicios posturales. Para esto se requiere que el deportista adopte una posición adecuada del primer metatarso apoyada sobre el eje del pedal para reducir la presión. Y para fortalecer su resistencia se utilizó el método interválico con método continuo para aumentar su resistencia aeróbica. Para esto antes también se hará un test en la que se verá su capacidad de resistencia. De esta manera, tener un sistema en la que pueda aumentar su respiración en el VO2 y logre aumentar su capacidad respiratoria. Adicionalmente a esto se tiene que ajustar la bicicleta al deportista, ya que es principalmente importante adaptar el biotipo y forma de pedalear del deportista incluso en las circunstancias de terreno que tenga que competir. Aquí podemos observar cómo realiza un pedaleo de forma simultánea. Debe tener en su constancia un movimiento coordinado para manejar la bicicleta para un mayor rendimiento y adaptación en las rodillas y en la banda isquiotibial para no provocar mayores lesiones y un fortalecimiento en sus músculos. Con esto buscamos que mejore su capacidad de pedaleo y depende los músculos agonistas y antagonistas que manifieste la acción, dependiendo del avance o del retroceso de la rodilla respecto al pedal. En otro ejercicio podemos observar el ciclista teniendo un equilibrio con su posición con respecto al sillín que busca enfatizar para un direccionamiento y la capacidad de generar una mayor potencia para buscar un sostenimiento en las articulaciones con las que esté ejerciendo el pedaleo y que el cuerpo no pueda inclinarse, ya que su postura estará apoyada y alineada hacia el sostenimiento de la cala. Luego observamos al ciclista que le da una trayectoria inclinada al frente. Con esto buscamos que determine una orientación donde puede ir ejerciendo presión en los músculos antagonistas que deben encargarse de la estabilidad de las articulaciones, creando un eje eventual que se produce una rotación. El papel que cumple cada uno de ellos en la realización de movimientos armónicos, precisos y eficientes para poder realizar el movimiento regular, lo realizamos hacia adelante, no de manera vertical. Además, cuando manejamos con una sola mano, estamos ejerciendo una presión hacia la dirección, que el rumbo que le va a colocar en ruta en la que su apoyo y sostenimiento en la rodilla e isquiotibiales, para buscar un equilibrio, ya que tiene una posición y una guía hacia el eje que está generando movimiento y desorientación. En esta toma podemos ver que el ciclista conduce su movimiento enfocado hacia semiflexionar las rodillas utilizando los cuádriceps, el talón y las articulaciones para generar anteriormente la potencia, ya que esto se utiliza en montaña alta y necesita un esfuerzo mayor, por lo tanto ejerce un desempeño con una inclinación para poder superar su potencia y el pedaleo.
Para tener una adecuada respiración y tener equilibrio en sus cargas de energía, se debe pensar en activar el gemelo con objetivo de elevar el talón y acompañar el pedaleo hacia atrás, es decir, cambia el direccionamiento hacia el empuje del pedal en vez de hacia abajo, empujamos hacia atrás. En este punto el piñón está de manera horizontal, sino que se coloca en unos 20 grados de inclinación, para conseguir que el tobillo, que es indispensable, que la altura del sillín es la adecuada. De hecho, cuando analizamos la pedaleada, descubrimos que el tobillo es el mejor indicador de altura del sillín, que únicamente observar el ángulo de la rodilla en muchas ocasiones está en los rangos correctos, y sin embargo el trabajo del tobillo no es el adecuado, ya que al igual que cuando caminamos y corremos, el tobillo que juega un papel fundamental en la pedaleada, y la definición de la nueva técnica de pedaleo de varias versiones, es aquella que busca una buena alineación de la cadera, rodillas y el tobillo, y buscamos unos movimiento de rodilla ya que es de manera vertical, es decir, niveliza los movimientos laterales y busca en la acción de la rodilla como si fuera el pistón. Esto también es entrenable hasta cierto punto, adelantar al máximo el puño del pedal e ir pensando en bajar el talón. Si el sillín está demasiado alto, es complicado conseguir una dorsiflexión del tobillo, del contrario, por esto se dificulta el papel del tobillo en la parte inferior de la pedaleada, generando una pérdida de fuerza y posiblemente un dolor de rodilla.